Mis amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Los invito, mis hermanos, si alguno está de pie, alguno de mis hermanos que está siguiendo esta transmisión, lo invito a que tome asiento, mis hermanos. Vamos a ver un tema acorde a estos tiempos, ¿verdad? Que hay mucha incertidumbre, decía nuestro hermano ministro. Hay temor, hay miedo también, ¿verdad? Y vamos a ver, mis hermanos, qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros, en qué estamos trabajando en nuestro ser, en ese hombre interior, ¿verdad? Para vencer todos esos temores, todos esos miedos, todas esas incertidumbres. Hay un hermoso, mis hermanos, un hermoso regalo que nuestro Dios nos dejó, ¿verdad? Para vencer todas esas situaciones de las que hablaba hace unos momentos, ¿verdad? Pero antes de entrar al tema, mis hermanos, yo quiero, ¿verdad?, agradecer profundamente a nuestro Dios, que es el que siempre pone los medios, el que siempre nos ha dado y nos sigue dando, ¿verdad?, la vida, la salud y la oportunidad, ¿verdad?, de poder transmitir, de poder llegar hasta sus hogares. También agradecer a mis hermanos de aquella localidad, ¿verdad?, de Tijuana Progreso, mi hermano ministro José Márquez, mi hermano Ayuda Daniel Márquez, que son mis hermanos los que se esfuerzan, ¿verdad?, los que se esmeran para que todo esto sea posible. Pues dicho esto, mis hermanos, vamos a pasar al tema, y no es otro tema, mis hermanos, que la oración. Y decía, ¿verdad?, que qué estamos haciendo para nosotros vencer todas esas situaciones que están aconteciendo a nuestro alrededor. Hay un regalo, decía yo, hay un don, mis hermanos, que nuestro Dios nos ha dado, y ese don nos lo dio desde un inicio. Ahorita vamos a entrar al tema y vamos a ir viendo algunos versículos, y sabemos, mis hermanos, que por medio de la oración nosotros le hablamos a Dios, nosotros nos comunicamos con Dios. Y cuando leemos, hermanos, la palabra de nuestro Dios, cuando leemos estas sagradas escrituras, es Dios quien nos habla a nosotros, ¿verdad? Así es que nosotros por medio de la oración le hablamos a Dios, y Dios, por medio de la lectura de su santo volumen, nos habla a cada uno de nosotros, ¿verdad? Por eso es muy importante, mis hermanos, orar. Y yo no sé por qué, no sé si alguno de ustedes lo han notado, y lo que voy a mencionar quizás a algunos se les haga, estén de acuerdo conmigo, quizás algunos no, pero se identifica, mis hermanos, cuando alguien es un siervo de oración, cuando alguien está en comunicación con nuestro Dios. Inmediatamente cuando lo escuchamos orar, nos damos cuenta que efectivamente es un hombre, es una mujer, es un joven, es un niño de constante oración. Pero también existe lo contrario, hermanos. Hay veces que inmediatamente, cuando alguien no es de oración, llámese un varón, una mujer, un niño, un joven, también se identifica. Así como cuando alguien ora, inmediatamente lo identificamos, cuando alguien no ora, también, ¿verdad?, se identifica. ¿Y por qué es muy importante la oración? Vamos a ir primeramente, mis hermanos, al Evangelio de San Mateo, capítulo 6. Le voy a dar lectura rápidamente, mis hermanos. Ustedes me siguen con la vista. El Evangelio de Mateo, capítulo 6. Hay un diálogo, mis hermanos, de nuestro Señor Cristo Jesús. Dice Mateo capítulo 6, versículo 5. Dice: y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú, cuando oras, éntrate en tu cámara, y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto
te recompensará en público. Y orando, no seáis prolijos como los gentiles que piensan que por su parlería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén, mis hermanos. Así dice la lectura. Nos está ampliando un panorama, mis hermanos. Nos está dando muchas indicaciones. Y ahorita vamos a ir viendo algunos versículos de Pedro, de Juan, del mismo Pablo. Entonces, ellos aconsejan, en el caso de Pedro y de Juan, aconsejan justamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Verá, esos consejos que recibieron directamente de nuestro Maestro, de nuestro Mesías. Entonces vemos, hermanos, que desde un inicio, verás, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 20. Génesis capítulo 20, versículo 7. Hay un diálogo aquí, mis hermanos, entre está Abraham, está Abimelech y Sara. Pero el versículo 7 dice así: ahora, pues, vuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si tú no la volvieres, sabe que de cierto morirás con todo lo que fuere tuyo. Amén. Entonces la palabra de nuestro Dios desde un inicio, mis hermanos, desde el Génesis, nos está hablando de una oración. Nos está hablando de la importancia, ¿verdad?, que es la oración. Por eso, mis hermanos, ¿verdad?, si hay alguno que nos está viendo por primera vez, no sé si han dado cuenta que se canta una alabanza o dos alabanzas e inmediatamente pasamos a una oración. Se va a dar un tema, pues oración. Vamos a tomar alimentos, pues oración. Vamos a emprender algún viaje, algún negocio, pues oración. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque primeramente tenemos que buscar, ¿verdad?, el consejo de nuestro Dios. Y ahorita justamente decía yo, mis hermanos, vamos a ver por qué es importante orar, cómo debemos orar. Y muy importante, mis hermanos, esto es muy importante. ¿Por qué? O bajo qué situación o bajo qué circunstancia nuestra oración o nuestras oraciones, nuestras peticiones pueden ser impedidas, pueden no ser escuchadas. Entonces, a través, mis hermanos, vamos a iniciar, a través de la oración, nosotros podemos comunicarnos con Dios. ¿Para qué? Vamos a ver, mis hermanos, la primera carta de Juan, capítulo 1, y decía yo, ¿verdad?, que vamos a ver a Juan, a Pedro, que de primera mano recibieron esa información. La primera carta de Juan, mis hermanos, capítulo 1, versículo 9, dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone. Y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Dice el apóstol, mis hermanos, que tenemos que confesar nuestros pecados a nuestro Dios. Entonces, ¿para qué me sirve la oración? Ahorita vamos a ver para qué más, pero primeramente, mis hermanos, me va a servir la oración y le va a servir a usted, amado hermano, que nos está viendo por este medio, para confesar nuestras faltas, para confesar nuestros errores. Porque Él, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, esa es una de las
no de las ventajas, esa es una de los motivos por los cuales debemos orar. ¿Verdad? Dice otro, mis hermanos, otro consejo. Vamos a ir al libro de los Efesios, allá con el apóstol Pablo. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 16. Efesios 3, versículo 14, 15 y 16. Dice así, mis hermanos, el apóstol Pablo. Dice, por esta causa, dice, doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios. Dice, del cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra, que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu. Entonces, ¿para qué, mis hermanos? Para que Él fortalezca. Yo también voy a orar. Mi hermano, usted, hermano, hermana que nos está viendo, va a orar para que Dios le dé fortaleza, ¿verdad? Para que el Dios le dé sabiduría, pero más que nada para que fortalezca a ese hombre interior. Por eso decía, mis hermanos, que en esos tiempos de aflicción, en esos tiempos de dudas, de temores, en esos tiempos de incertidumbre, ¿qué estamos haciendo para que todo eso no nos envuelva? Bueno, pues vamos a orar mucho para que nuestro Dios fortalezca, mis hermanos, para nuestro hombre interior. Después también dice la carta a los Filipenses, mis hermanos. Filipenses capítulo 4. Filipenses, un libro atrás de los Colosenses, capítulo 4, versículo 6 al 8, mis hermanos. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con hacimiento de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, por medio de la oración, nuestro Dios también va a calmar, mis hermanos, esa ansiedad, esos temores que de vez en cuando nos quizás estemos, nadie está exento, mis hermanos, de que esos temores, de que esas dudas, pues no, embarquen nuestro corazón. Entonces, por medio de la oración, por medio de ese consejo que está aquí plasmado en el capítulo 4, va a calmarse, ¿verdad? Esa ansiedad, esa inquietud que puede llegar a la vida, a nuestro corazón de cada uno de nosotros. Y vamos a ver un último versículo, mis hermanos. Es Santiago, capítulo 5. Santiago, mis hermanos, enseguida del libro de los Hebreos, capítulo 5, versículo 13 y 14. Dice así, mis hermanos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Así que, mis hermanos, ¿está alguno afligido? ¿Está alguno preocupado? ¿Está alguno con algún temor? Haga oración, mis hermanos. Luego dice, ¿está alguno alegre? Cante salmos. Dice versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? No uno, mis hermanos. Yo creo que hay muchos enfermos, ¿verdad? Entre el pueblo de nuestro Dios. Sobre todo por esa situación que está aconteciendo ahorita, ¿verdad? No uno, hay muchos enfermos. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y dice el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si estuviera en pecados, le serán perdonados. Entonces, mis hermanos, tenemos que orar mucho, tenemos que pedirle mucho a nuestro Dios, que nos siga guardando, ¿verdad? En esta situación que está el mundo ahorita, en esas circunstancias,
que está pasando ahorita, ¿verdad? Todo, no solo en México, no solo en Tijuana, sino a nivel global, mis hermanos. Entonces, por tales razones, hermanos, el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, nos exhortan, ¿verdad? Y nos invitan a que estemos orando, a que no desmayemos. Entonces ya vimos, mis hermanos, algunos consejos del por qué debemos estar en oración. Ahora vamos a ver, mis hermanos, decía yo que íbamos a ver 3 partes y la última muy importante, por qué causan nuestras oraciones podrían ser impedidas. Entonces, mis hermanos, algunos de los aspectos que tenemos que considerar eh, eh, está en la primera carta de Juan. Dice así, mis hermanos. La primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15 de la primera carta. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandáremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Esto es muy importante, mis hermanos, porque dice que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Decía yo hace un momento que este es un asunto, es un tema muy importante porque muchas veces no sabemos pedir, hermanos, muchas veces no sabemos orar y muchas veces no queremos aceptar que se haga la voluntad de Dios. Muchas veces el que ora quiere que se haga su voluntad y no la de Dios. Entonces, al pedirle a nuestro Dios, tenemos que estar dispuestos, hermanos. Tenemos que estar conscientes que muchas veces se va a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Y claro está que quizás nos va a doler, que quizás nos va inclusive a molestar en algunas ocasiones que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Tenemos que estar conscientes, hermanos, tenemos que aceptar que dependemos de Dios y que muchas veces se va a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Ese es un aspecto muy importante, hermanos, que debemos considerar cuando oramos. Después viene un consejo, mis hermanos, del salmista en el Salmo 34, porque me viene a la memoria, mis hermanos, cuando oraba aquel fariseo de pie. ¿Sí recuerdan esa escritura? Esos pasajes cuando oraba en pie y decía que él oraba y que ayunaba y que él daba diezmos de todo. Entonces vemos que él no oraba, no hacía esa oración con humildad, que es el consejo que vamos a encontrar aquí, mis hermanos, en el Salmo 34, versículo 17. Dice, clamaron los justos, dice, y Jehová oyó. ¿Cómo va a clamar un justo? ¿Cómo vamos a clamar, mis hermanos? Pues por medio de la oración. Dice, y librólos de todas sus angustias. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. Entonces, ¿cómo pide, mis hermanos, nuestro Dios que sea nuestra oración? Pues con humildad, mis hermanos, con un corazón contrito y humillado. Tiene que ser nuestra oración, ¿verdad? Después dice Mateo, mis hermanos, capítulo 21, el Evangelio según Mateo, capítulo 21. Ya lo sabemos, hermanos, son versículos que estamos muy familiarizados con ellos, pero es importante, hermanos. ¿Por qué? Por la situación justamente que está aconteciendo ahorita, porque no le tenemos que dar pie al enemigo, ¿verdad? De que dicen por ahí de que haga fiesta con nuestros huesos. No, mis hermanos, nosotros tenemos que estar bien fortalecidos. ¿Cómo? Pues por medio de la oración y del ayuno. También dice Mateo capítulo 21, versículo 22. Y todo dice lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces, hermanos, cuando hacemos oración, muy importante, tenemos que pedir, mis hermanos, con fe. Tenemos que
que pedir, dice, creyendo que lo recibiremos. Dice, mis hermanos, el Evangelio según San Lucas, porque es el asunto, hermanos, capítulo 18, que, que pasa una situación. Miren, Lucas capítulo 18, versículo 1. Dice, propúsoles dice, también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar, diciendo, había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo. Mas después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, todavía, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, porque al fin no venga y me muela. Y dijo el Señor, oíd lo que dice el juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos? Entonces vemos, hermanos, el versículo 1 dice que es necesario, dice la parábola, orar siempre y no desmayar. Eso es muy importante, hermanos, porque nos habla de una cualidad que debemos de tener no solo en la oración, sino en cualquier cosa que emprendamos. Y esa cualidad, mis hermanos, no es otra que la constancia. Tenemos que ser constantes. Por eso el apóstol Pablo dice que oremos sin cesar, que busquemos a nuestro Dios de día y de noche. Y vemos, hermanos, que muchas veces nos falta esa constancia. Oramos quizás una vez a la semana o una vez al mes. Quizás de repente hacemos el hábito y lo hacemos diariamente por un mes y después se nos olvida otro mes. Entonces, hermanos, vemos qué va a pasar si somos constantes en la oración. Y viene la parábola, ¿verdad? De ese juez. Dice que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Es decir, era un hombre injusto. Pero se le acerca esta, esta viuda, hermanos, esta mujer, y le decía, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia y hazme justicia. Y era constante, hermanos, era insistente, era molesta. Y llega un momento en que dice este personaje, dice, pues, aunque yo ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, ni me interesa lo que está pidiendo esta viuda quizás, me es indiferente su petición, pero porque no me sea molesta, dice, porque ya no me esté moliendo, porque ya no me esté molestando, pues le voy a hacer justicia. Y luego agrega nuestro maestro, dice, oigan, dice, lo que dice el juez injusto, que aunque ni teme a Dios, que aunque ni teme a los hombres, le va a hacer justicia, va a escuchar a esta mujer. Dice, y entonces Dios dice, no hará justicia a sus escogidos, que claman el día y noche, dice, aunque sea longánime acerca de ellos. Entonces, hermanos, ¿ustedes creen que nuestro Dios, que es un Dios justo, es un Dios omnipotente, decían nuestros hermanos ahí en la oración, un Dios omnipresente, un Dios único, mis hermanos? ¿Ustedes creen, mis hermanos, que si somos constantes, que si usted, hermano, que nos está viendo, hermana, hermano joven que nos está viendo, le pedimos y le pedimos una y otra vez a Dios, claro que Dios nos va a escuchar, mis hermanos? Porque si ese juez injusto escuchó, ahora imaginémonos a nuestro Dios que es justo, que es bueno, que es puro, que es santo. Claro que va a contestar nuestras peticiones, mis hermanos. Y, y vamos a ver, mis hermanos, para finalizar, muy importante esto, ¿verdad? Y obviamente esto es para cada uno de nosotros. Claro que cada uno de nosotros sabemos cómo está nuestra relación con Dios. Nadie
¿verdad? Mejor que usted, hermano, hermana que nos está viendo, conocen cómo está su relación con Dios, ¿verdad? Nada más ustedes y Dios saben qué tan bien están delante de Dios, qué tan constantes son en, en la oración, en esa comunión que tienen con nuestro Dios. Pero vamos a ver, mis hermanos, para finalizar, bajo qué circunstancias nuestro Dios no escucharía nuestras peticiones. Bajo qué circunstancia, inclusive, hermanos, nuestra oración sería algo desagradable para nuestro Dios. Y con eso vamos a finalizar. Vamos a ir al libro de los Proverbios, mis hermanos. El consejo que nos va a dar aquí el rey Salomón, mis hermanos. Proverbios capítulo 28, versículo 9. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Amén. Decía el Salmo 19, hermanos, hace rato después de leer la ley, que decía, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. ¿Refiriéndose a qué? A la ley de nuestro Dios, a lo que está escribiendo aquí el rey Salomón. Está hablando de una ley, está hablando que aquel que aparta su oído de esa ley, que es más deseable que el oro, dice que su oración también, dice, es abominable. Entonces no lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra de nuestro Dios, que cualquiera, mis hermanos, que no guarda la ley de nuestro Dios, su oración viene a ser ¿qué? Viene a ser abominable, hermanos. Por eso decía yo, muy importante, ¿verdad? Que también estamos con nuestro Dios, porque muchas veces no estamos muy bien, hermanos, pero aún así queremos que nuestro Dios nos escuche, queremos que nuestro Dios conteste nuestras peticiones. Hermanos, si nosotros no estamos para mentirles, vean, nosotros estamos para hablar la verdad. Y si usted, hermano, hermana, no está muy bien delante de nuestro Dios, pues ahora sí que ya sería asunto de ustedes con nuestro Dios, o sería asunto de mí con Dios. Por eso dice el Evangelio de Juan, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 60, dura es esta palabra, dice, ¿quién la puede oír? Dice, mis hermanos, vamos a continuar. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 23 y 24. Por tanto, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete. Vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Entonces, hermanos, si yo no estoy en paz con mi prójimo, si yo no estoy en paz con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, con mis vecinos, hermanos, pues el consejo, ¿verdad?, que nos da este apóstol, dice que yo deje mi presente y que yo vaya y me reconcilie, ¿verdad?, con, con aquel con el que tengo algún desacuerdo, y entonces ya venga y le ofrezca mi presente a Dios. Entonces, hermanos, si yo estoy mal con alguien, pues tristemente, ¿verdad? Pues mi oración tampoco va a ser escuchada. Y vamos a ir finalizando, mis hermanos. La primera carta de Pedro, capítulo 3, ese le va a gustar a mis amadas hermanas que nos están viendo. La primera carta de Pedro, capítulo 3. Apunten, hermanas, este versículo.
versículo 7 de la primera carta de Pedro. Dice, vosotros maridos, semejantemente, habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Entonces, hermanos, el que uno de ustedes o el que yo no le demos ese lugar a nuestra esposa, no la tratemos como ese vaso frágil, pues mi oración, la oración de usted, mi amado hermano que nos está viendo, va a ser también ¿qué? Impedida, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues seguir el consejo del apóstol Pedro, ¿verdad? De tratar a nuestras esposas, a esa ayuda idónea, a esa mujer que Dios nos dio como compañera, de tratarlas ¿qué? Pues como vaso frágil, hermanos. ¿Cómo se trata algo frágil? Pues con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque se puede romper, ¿verdad? Entonces así, mis hermanos, tenemos que tratar a nuestras esposas, a esas ayudas idóneas, a esas coherederas, tratarlas como un vaso frágil. ¿Para qué? Para que no haya ese impedimento, ¿verdad? En nuestras oraciones. Finalmente, mis hermanos, vamos a ver un último versículo y con eso vamos a concluir. Ya vimos, ¿verdad? Cómo para qué nos sirve la oración, cómo debemos de hacer esa oración y bajo qué circunstancia esa oración no sería escuchada. La primera carta a los Corintios, hermanos, y con ese versículo vamos a finalizar. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 15. Dice así: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, mas oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, mas cantaré también con entendimiento. Dice, mis hermanos, dice, mas oraré también con entendimiento. ¿Cómo lo vamos a lograr, hermanos? Orar con entendimiento, hacerlo de la manera como lo vimos allá en Lucas, capítulo 18, con constancia, hermanos. Ser constantes en la oración, ser muy constantes, hermanos, hacer el hábito de orar diariamente y no cada que nos acordemos o cada que tengamos alguna necesidad económica o de enfermedad, que ocupemos salud. No, hermanos, tenemos que hacerlo con entendimiento, con constancia y tantos otros consejos que vimos, mis hermanos. Pero aquí el consejo del apóstol Pablo específicamente es que oremos ¿con qué? Con entendimiento, hermanos. ¿Verdad? Decía la primera lectura que vimos allá en Mateo capítulo 6, dice, no sean, ¿cómo decía? Prolijos, ¿cómo es la palabra? Entonces, ¿cómo tenemos que hacerlo? Con entendimiento, mis hermanos. Muy importante que estemos dispuestos, hermanos, a aceptar que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra, ¿verdad, mis hermanos? Como siempre, es un enorme gusto, un enorme privilegio que me da Dios, ¿verdad?, poder compartir la palabra de nuestro Dios con cada uno de ustedes. Agradezco, mis hermanos, nuevamente, ¿verdad?, el ministerio de la Iglesia de Dios Israelita, ¿verdad?, que inmerecidamente me da la oportunidad, hermanos, de poder llegar a la intimidad de sus hogares por medio de estos medios. Los saludo, mis hermanos, con mucho cariño, ¿verdad?, deseando que esa paz, ¿verdad?, que daba nuestro Señor Cristo Jesús, pues también se encuentra en sus corazones. Así que me despido de ustedes, mis hermanos. Paz a vosotros.